A mi enamorada la mandaron a un psiquiátrico, así que me convertí en cuidadora allí. Me quedo paralizada frente a la habitación de Andrés, con el corazón latiéndome con fuerza. Su voz es áspera, resuena en el pasillo estéril, llena de tanto dolor que casi parece desgarrar las paredes. No, no, no. La voz de Andrés se quiebra al gritar, las palabras agudas y frenéticas. Lo he visto. Lo he visto. Estaba justo ahí, delante de mí. Va de un lado a otro, se tira del pelo con las manos, como si sintiera su propia atracción o la tormenta en su cabeza. Quiero correr hacia él, agarrarle y decirle que no pasa nada, que no está solo. Pero sé que no soy así. Solo soy la cuidadora, la invisible que friega el suelo. Es más, apenas se reconoce a sí mismo, y mucho menos se acuerda de mí. ¿Cómo puedo ser yo quien le ayude en este estado? Andrés, escúchame. La voz del doctor Lorenzo rompe el caos, tranquila pero firme. Estamos aquí para ayudarte, ¿vale? Respira por mí, ¿vale? Concéntrate en mí. Aquí estás a salvo. Pero Andrés no escucha. Tiene los ojos desorbitados, mira alrededor de la habitación como si buscara algo o a alguien que no está ahí. Él estaba allí. Estaba allí. Su voz temblaba de desesperación. ¿Por qué no puedes verlo? ¿Por qué no puedes verlo tú también? Ahora respira rápido, entrecortadamente, como si se ahogara en sus propios pensamientos. El doctor Lorenzo se ha acercado, con la mano extendida. Andrés, tienes que calmarte, ¿de acuerdo? Tienes que ayudarnos, ayúdate a ti mismo. Siéntate y respira hondo. Pero Andrés no puede sentarse. Le tiembla todo el cuerpo, cae hacia atrás y se estrella contra las paredes. No quiero vuestra ayuda, grita, con la cara contorsionada por el pánico. No necesito tus estúpidas pastillas. Le necesito a él. Necesito que vuelva Oscar. Sus palabras son confusas, enredadas en su dolor, su mente en espiral. No puedo respirar, mirarlo así es como un puñetazo en el estómago. Andrés, antes lleno de vida, lleno de calor, ahora está roto, perdido en su dolor. Su mente está atrapada en una pesadilla de la que no puede escapar. Andrés, por favor, pide el doctor Lorenzo, dando un paso adelante e intentando mantener un tono amable. Estamos aquí para ayudarte. No estás solo. Vuelve con nosotros, ¿vale? Pero Andrés ha ido demasiado lejos. Le tiemblan las manos cuando se las lleva a la sien y la tensión de su cuerpo aumenta a cada segundo que pasa. Abre la boca, pero es como si no le salieran las palabras. Solo solloza, más fuerte que antes. No, 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 susurra una y otra vez, como un mantre, con la voz cada vez más débil. No puedo, no puedo. Solo quiero que vuelva. Siento que se me aprieta el pecho, que se me acelera la respiración. No puedo hacer nada, no hay forma de sacarle de allí. Me quedo ahí, paralizada, viendo cómo Andrés arremete contra él. Los médicos se acercan de nuevo, susurran, intentan devolverle la paz. Pero Andrés ya no me escucha. Está perdido. Y yo soy incapaz de traerlo de vuelta. Es extraño estar aquí en el funeral de Oscar. Una parte de mí aún no puede creer que realmente se haya ido. Pero lo que más me duele es ver a Andrés, el hombre al que he amado casi toda mi vida, completamente destrozado. Conozco a Andrés desde que éramos niños, le he visto reír y llorar y crecer hasta convertirse en la persona amable y brillante que es hoy. Siempre ha sido mi mejor amigo. Y por supuesto deseo, quizás egoístamente, que algún día me viera como algo más. Pero entonces conoció a Oscar y estaba claro que había encontrado al amor de su vida. No fui feliz cuando se casaron, no voy a mentir sobre eso. Pero no quería eso para él. Nunca quise que pasara por el dolor de perder a alguien a quien amaba. Ahora, viéndole allí de pie, destrozado, apenas capaz de recobrar la compostura, es como si mi corazón se rompiera con él. La familia de Oscar está sentada unas filas más atrás, rígida y silenciosa. Están todos allí, pero ninguno parece estar de luto. Nunca les gustó Andrés. Dudo que Oscar les importara, al menos no como debería importarle a una familia. Para ellos era más bien una imagen, algo que toleraban por guardar las apariencias.
Sus caras son impasibles, no son el tipo de caras que esperarías ver en el funeral de un hijo. Pero, sinceramente, no me importa. Apenas los miro. Lo único que me importa es Andrés. Andrés, que parece haber perdido toda su luz. Está ahí de pie, mirando el ataúd, como si intentara comprender cómo puede ser esto real. Ojalá pudiera soportar su dolor, aunque solo fuera un poco. Porque verlo así, tan vacío, es casi insoportable. Me gustaría decirle que no está solo, que estoy aquí, que siempre estaré aquí. Pero, de algún modo, decirlo en voz alta no parece suficiente. Así que permanezco a su lado, en silencio, con la esperanza de que no esté tan solo como cree. Ha pasado un mes desde el funeral y Andrés se ha perdido por completo. No duerme, no come, se hunde cada vez más hasta que solo es Andrés. Es un peligro para sí mismo, arremete contra cualquiera que intente ayudarle. Nadie sabía qué más hacer. Así que terminaron enviándolo a un hospital psiquiátrico, un asilo. Solo de pensarlo me pongo enferma. No puedo alejarme, necesito estar cerca de alguna manera. He mirado todas las opciones, pero el único trabajo al que puedo optar es de cuidador. No es lo que había imaginado hacer, dejar mi negocio y todo lo que tanto me había costado construir en manos de mi hermano, poner mi vida en pausa por completo. Pero por Andrés, haría cualquier cosa. Así que allí estaba yo, sentada en un pequeño despacho con una mujer llamada señora Rodríguez. Tenía mi currículum delante y lo miraba con el ceño fruncido. Al cabo de un minuto me miró, perpleja. Pero si tiene usted un doctorado. Está claro que está sobrecualificada. ¿Por qué le interesa este trabajo? ¿Como cuidador? Su tono es una mezcla de curiosidad y preocupación. Respiro hondo, intentando mantener la calma. Tengo mis razones. Entrecierra ligeramente los ojos, obviamente insatisfecha con mi respuesta. ¿Estás seguro? El trabajo es duro, no mucha gente soporta lo que va a ver, y la paga, estoy seguro. Le digo, interrumpiéndola suavemente. Intento que mi voz sea uniforme, pero veo que percibe la urgencia. Sé a lo que me he comprometido. Me observa un momento más y veo que está indecisa, probablemente preguntándose qué me ha podido llevar a hacer esto. Pero no me presiona más. En lugar de eso, asiente y aparta mi expediente. Bueno, dice despacio, si estás seguro, bienvenido a bordo. Le doy la mano y siento una extraña mezcla de alivio y terror. Lo he conseguido, al menos por ahora. Estaré lo bastante cerca para vigilar a Andrés. Al final de la primera semana, me duele todo el cuerpo de fregar los suelos sucios, cuando se acerca otro cuidador, Pedro, sacudiendo la cabeza con una sonrisa burlona. Estás fuera de tu elemento, ¿verdad? Se ríe al verme buscar a tientas con la fregona. Sí, podría decirse que sí, mascullo, secándome el sudor de la frente. Supongo que no me había dado cuenta de lo trabajoso que era. Levanta una ceja, así que me quedo. Ahora soy una heredera que empuja una fregona por el salario mínimo. Dudo, mirando hacia el pasillo donde está la habitación de Andrés. Tengo mis razones. Pedro entorna los ojos, claramente poco convencido por mi vaga respuesta, pero no insiste. En lugar de eso, me tiende una botella de limpiador. Toma, este es más fuerte, eso debería ayudarte con el suelo, y trata de mantener la espalda recta, si no lo lamentarás la semana que viene. Gracias, gracias. Digo, agradecida. Rocío el limpiador, friego aún más fuerte, esperando que el empleado me distraiga, pero solo puedo pensar en Andrés. Cada vez que paso por su habitación, la vislumbro, una sombra de la persona que una vez conocí. Las películas del manicomio eran uno de los pocos momentos en los que parecía casi normal. Reunían a algunos de los pacientes que podían soportarlo, los llevaban a una sala común y les ponían una película de Disney. Algo alegre, fácil y feliz. Hoy ponían El Rey León. Estaba limpiando la parte de atrás del coche, pero no pude evitar mirar a Andrés, allí sentado, con la mirada fija en la pantalla, sin apenas pestañear. Parecía vacío, distante, como si realmente no pudiera ver nada. Entonces empezó a sonar Hakuna Matata, el pecho apretado, esa canción. Me trajo recuerdos. Andrés y yo solíamos cantarla de pequeños, gritando la letra a pleno pulmón.
Por supuesto, no creo que se acuerde de nada. Pero, de repente, le vi decir la letra casi inconscientemente. Me quedé helada, sin atreverme a respirar. Y entonces, por los pelos, empezó a cantar. Era una voz suave y temblorosa, pero era la voz de Andrés, como si no hubiera pasado tanto tiempo. No hablaba de Óscar. No estaba perdido en la oscuridad. Estaba allí, cantando las mismas letras tontas que solíamos cantar de niños. Andrés, susurré, sintiendo una extraña mezcla de conmoción y esperanza. Una de las enfermeras se dio cuenta, con los ojos muy abiertos mientras me miraba. ¿Ha hablado últimamente?, preguntó en voz baja. No, respondí, apenas capaz de mantener la voz firme. Nada más. Me alejé trinando, sin querer decir el nombre de Óscar. Pero allí estaba, cantando sin importarle nada, y solo por un momento, como el viejo Andrés. A medida que avanzaba la canción, Andrés seguía cantando, casi sonriendo, como si tal vez hubiera olvidado quién era o dónde estaba. Se me encogió el corazón al verlo, pero por primera vez fue en el buen sentido. Me costaba creerlo, pero quizá, solo quizá, no se había perdido del todo. Estaba limpiando en el pasillo cuando lo oí. Una respiración ligera y agitada, y luego un sonido apagado, como si alguien luchara por contenerse. Me volví y vi a Andrés en un rincón, sujetándose el pecho, con el rostro pálido. Le temblaban los ojos, y los tenía muy abiertos, desenfocados, yendo de un lado a otro como si no encontrara un lugar seguro donde posarse. Andrés, grité, intentando mantener la calma a pesar de que el corazón me latía con fuerza. Miré por el pasillo, esperando que hubiera un médico o una enfermera cerca, pero no había nadie, ni una sola persona. Me entró el pánico por un segundo, sin saber qué hacer, pero no podía quedarme ahí parada. Me acerqué y me arrodillé a su lado. Andrés, dije en voz baja. Soy yo, Daniel. Pero no parecía oírme. Su respiración era rápida y entrecortada, y se agarraba la camisa, como si tratara de impedir que se deshiciera. Respiré hondo para calmarme y le puse las manos a ambos lados de la cara. Andrés, mírame, le dije con voz lenta y firme. Al principio no reaccionó, pero me acerqué más y presioné suavemente mi frente contra la suya, sintiendo el calor de su piel contra la mía. Respira conmigo, ¿vale? Inspira y expira despacio. Empecé a respirar lenta y profundamente, esperando que él siguiera mi ejemplo. Por un momento no ocurrió nada y temí que no funcionara, pero poco a poco su respiración empezó a acompasarse a la mía, siguiendo el mismo ritmo. Sus hombros se relajaron, la tensión se disipó lentamente, y cerró los ojos, volviendo por fin a concentrarse. Mantuve la frente apretada contra la suya, las manos firmes sobre su rostro, y por un segundo me permití sentir lo mucho que aún significaba para mí. Andrés, mi Andrés, seguía ahí en alguna parte, escondida bajo todo ese dolor. Abrió los ojos, y por un breve instante vi algo en ellos, un destello de reconocimiento, de familiaridad, como si me conociera. Pero antes de que pudiera decir nada, unos pasos resonaron en el pasillo. Los médicos entraron corriendo, y con voz baja pero firme, preguntaron a Andrés si se encontraba bien. Me apresuré a ceder y retrocedí para dejarles espacio, mientras ellos se encargaban de tomarle el pulso, guiarle para que se sentara y respirara. Les observé mientras se lo llevaban, con la mirada perdida, el momento perdido. Me dolía el pecho, la sensación de su respiración aún sincronizada con la mía, persistente, recordándome lo que una vez habíamos compartido, y todo a lo que aún me aferraba. Desde el incidente, Andrés parecía relajado, tranquilo en mi presencia y un poco más abierto. Era más de lo que podía pedir y así, poco a poco, empecé a hacer todo lo que podía para ayudarla. Un día entré en la habitación de Andrés con un fardo de sábanas blancas, pinturas y pinceles. Levantó la vista sorprendido. ¿Qué es esto?, preguntó, mirando los materiales con desconfianza. Creía que te habías dejado otro cuadro, dije, intentando parecer despreocupada. Andrés extendió las manos y rozó el lienzo y las pinturas. Pintura, murmuró, como si estuviera saboreando la palabra. Cogió un pincel y lo hizo rodar entre los dedos, con la mirada perdida. Dijiste que pintar era como, no sé, como una terapia, sugerí, observando su rostro con atención. Una forma de desahogarse. Levantó la mirada hacia mí,
sus ojos ligeramente más suaves, pero distantes. Yo, tal vez. Volvió a mirar el cuadro, casi como si se reencontrara con un viejo amigo al que no conocía. Está aquí, cuando quieras, dije suavemente, dejando el equipo sobre la mesa, sin prisas. Al marcharme, vi que seguía sujetando los pinceles, como si buscara algo que había perdido pero que aún no estaba dispuesto a soltar. Andrés llevaba semanas progresando, dando pequeños pasos hacia adelante, pero hoy ha vuelto a tocar fondo. Podía oírle desde el final del pasillo, antes incluso de llegar a su habitación, con su voz desgarrando las paredes. No, no, no. Sus gritos eran crudos y desesperados. Lo vi, estaba allí. Me quedé helada, sintiendo ese dolor familiar e impotente en el pecho. Caminaba de un lado a otro, tirándose del pelo, con todo el cuerpo agitado. El doctor Lorenzo y el doctor Le estaban allí, intentando calmarlo. Andrés, concéntrate en mí. La voz del doctor Lorenzo era firme, pero tranquila. Aquí estás a salvo, respira. Pero Andrés se hundía. Estaba allí, casi allí, ¿por qué no puedes verlo? Su voz se quebró y temblaba, sus ojos perdidos, llenos de una desesperación que dolía ver. No pude contenerme más, el corazón me latía con fuerza. Corrí hacia él y le cogí la cara con las manos. Andrés, susurré, utilizando el apodo de su infancia que hacía años que no oía. Soy yo, soy Daniel, estoy aquí. Sus ojos aterrorizados se encontraron con los míos y su cuerpo se detuvo lenta y temblorosamente. Por un segundo, su pánico se calmó. Daniel, susurró, apenas audible, como si no pudiera creerlo. Asentí con la cabeza, sosteniéndole la mirada. Sí, soy yo. Respira, Andrés, estoy aquí. Se quedó inmóvil, sus hombros se hundieron mientras respiraba entrecortadamente. Los médicos volvieron a ponerlo en marcha rápidamente, tomando el mando ahora que se había calmado, con voz baja y firme. Le solté y retrocedí para dejarle espacio. Pero el nudo en el estómago no hizo más que crecer. Algo lo había provocado esta vez, algo importante. Y entonces le vi. En el borde de su cama, medio arrugado, había un periódico con el siguiente titular en primera página: un hombre se suicida por la presión familiar. Se me retorció el estómago. Lo cogí y lo doblé con cuidado, sintiendo su peso en la mano. ¿Era eso lo que lo había provocado? ¿Por qué? ¿Por qué lo había desencadenado? Mi mente se llenó de dudas y preguntas sobre si el dolor de Andrés iba más allá de la pérdida de Óscar. Con el paso del tiempo Andrés empezó a mejorar, cada vez tenía menos ataques y se abría más. Lo mejor era que ahora lo sabía. No sabía si me reconocía como su mejor amigo, pero me conocía. Y para mí, eso era suficiente. Estaba limpiando el pasillo fuera de la habitación de Andrés cuando oí su voz, suave y ronca. ¿Daniel? Levanté la vista, sorprendida. Hacía días que no me llamaba por mi nombre. Sí, Andrés, ¿cómo estás? Al principio no contestó, se quedó mirando la pared. Lo hicieron ellos, ¿sabes?, murmuró casi para sí mismo. Me dio un vuelco el corazón. ¿Quiénes? ¿Quiénes son, Andrés? Sacudió la cabeza, pasándose una mano por el pelo. No importa quiénes sean. Querían que se fuera. Y ahora se va. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Andrés, ¿y si alguien hubiera hecho daño a Óscar? Interrumpió con voz grave y amarga. ¿Hacerle daño? Lo destruyeron, Daniel. Consiguieron lo que querían. Me acerqué más, desesperada. Andrés, ¿de quién estás hablando? ¿Quién ha hecho esto? Pero se calló, su mirada volvió a ser distante. Ya no importa, murmuró, apartando la mirada. Sentí un nudo en la garganta. Andrés, por favor, si sabes algo. Lo hicieron, Daniel repitió en voz baja, con la voz llena de dolor, pero no dijo ni una palabra más. Se volvió hacia la pared, dejándome fuera de nuevo. Me senté en la cama, repasando una y otra vez las palabras de Andrés. Lo hicieron, Daniel. Era como una mala canción metida en mi cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver el dolor en la cara de Andrés, el peso que llevaba. No era solo pena, era miedo.
Y fuera lo que le había pasado a Oscar, empezaba a creer que no había sido un accidente. Cuanto más pensaba en ello, más claro lo tenía. Tenía que averiguar lo que había pasado, incluso si eso significaba ir a espaldas de todos. No podía quedarme de brazos cruzados y ver sufrir a Andrés. Mi primer paso fue encontrar a gente que conociera a Oscar, quizá viejos amigos o familiares que estuvieran dispuestos a hablar. Sabía que no iba a ser fácil. La familia de Oscar no era muy accesible, y estaba claro que estaban muy apegados a Andrés. Pero estaba dispuesta a sobrepasar los límites si eso significaba obtener respuestas. Cogí el teléfono, comprobé números antiguos, intentando recordar a alguien que pudiera saber algo. Me resultaba extraño andar a escondidas discretamente, pero no podía quitarme la sensación de que la muerte de Oscar era algo más que un trágico accidente. Le debía a Andrés indagar más. Si existía la posibilidad de que estuvieran implicados en esto, tenía que averiguarlo y protegerlo. Andrés merecía saber la verdad y no iba a dejar que pasara por esto solo. Me las arreglé para localizar a un viejo amigo de Oscar, un tipo llamado Ramón. Quedamos en una cafetería tranquila del centro. En cuanto nos sentamos, me puse manos a la obra. ¿Te habló Oscar alguna vez de su familia? Ramón suspiró, con cara de pesadez. Sí, le hicieron pasar un infierno. Nunca lo aceptaron, sobre todo después de casarse con Andrés. Asentí, con el estómago hecho un nudo. ¿Lo amenazaron alguna vez? Ramón miró a su alrededor antes de inclinarse hacia él. Más bien lo presionaban constantemente. Le llamaban, se callaba cuando se lo decían, le decían que estaba arruinando su vida. Intentaba fingir que no pasaba nada, pero yo veía que le estaba afectando. Especialmente su padre, era implacable. Mi puño se cerró bajo la mesa. Me sentí mal cuando oí eso. ¿Crees que le harían daño? Ramón dudó. Mira, no estoy seguro, pero no me extrañaría. Odiaban a Andrés y harían cualquier cosa por alejar a Oscar de él. Ten cuidado, ¿vale? Salí de la cafetería disgustada. La familia de Oscar no solo era fría, era tóxica, posiblemente peligrosa. Y de repente, las palabras de Andrés, me parecieron más reales que nunca. Cada día encontraba pequeñas formas de ayudar a Andrés a reconectar, de sacar a la luz los recuerdos llenos de dolor. Un día me las arreglé para incluir en mi lista de reproducción algunas canciones que solíamos cantar de niños, melodías desenfadadas que nos recordaban a nuestro hogar. Le pasé los auriculares a Andrés y él los miró, un poco confuso. ¿Qué es eso? Algo que me resulta familiar, dije, tratando de mantener un tono de voz relajado, aunque el corazón me latía con fuerza. Escucha. Puse una de las canciones antiguas y al principio escuchó en silencio, con el rostro impasible. Pero poco a poco noté que golpeaba con el pie al ritmo de la música, que sus dedos tamborileaban contra su rodilla. Luego empezó a tararear suavemente, el sonido calentaba el espacio que nos rodeaba. Sentí que una sonrisa se dibujaba en la comisura de mis labios. Era la primera vez que lo veía tan relajado, tan Andrés. Andrés. Después de unas cuantas canciones, me miró y sus ojos se suavizaron. ¿Por qué haces todo esto? Preguntó, con la voz apenas más alta que un susurro. Porque eres mi amiga, Andrés, y echo de menos eso, dije simplemente. Los buenos recuerdos, ¿sabes? Pensé que te ayudarían a sentirte más tú mismo. Andrés asintió, y por primera vez en lo que me pareció una eternidad, me dedicó una sonrisa pequeña y genuina. Se recostó contra mí, dejando que su cabeza descansara sobre mis hombros mientras la música continuaba. Nos sentamos juntos así, rodeados de viejas canciones y risas tranquilas. Su rostro era apacible, sus ojos estaban llenos de nostalgia, y en aquel momento, todo parecía perfecto. Era como si por fin hubiera llegado a él, aunque fuera por poco tiempo. Una noche, mientras guardaba algunas cosas de Andrés, encontré un cuaderno pequeño y andrajoso enterrado bajo un montón de ropa vieja. En la portada estaba garabateada la letra de Oscar, y me dejó sin aliento. Era un diario. Lo abrí, con las manos temblorosas, hojeando las páginas llenas de pensamientos, confesiones y miedos. Se me revolvió el estómago al leer. Oscar había escrito sobre su familia y sobre cómo nunca los habían aceptado a él y a Andrés. Pero no era solo desaprobación, era ira,
resentimiento, incluso amenazas. Me decían que estaba arruinando el nombre de la familia, decía una entrada. Otra decía, a veces siento que preferirían verme marchar antes que estar con Andrés. Las otras palabras fueron como un puñetazo en las tripas. No era solo tensión, era un patrón, una nube oscura que se cernía sobre ambos. Cuanto más leía, más claro lo veía. Óscar estaba aterrorizado y no se sentía seguro. Insinuaba que su familia haría cualquier cosa para mantenerlos separados. Mientras agarraba el periódico, sentí una mezcla de rabia y tristeza. Por fin había encontrado algo sólido, algo que podía demostrar que no había sido un accidente, pero ¿a qué precio? Andrés tuvo un raro momento de lucidez. Estábamos sentados en su habitación y se quedó mirando al vacío cuando de repente habló. Óscar habló de ellos y de cómo se sentía atrapado. Miré en su dirección, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Atrapado? ¿Por su familia? Asintió con la cabeza, con el rostro pálido. Lo llamaban, lo presionaban, lo hacían sentir un fracasado porque estaba conmigo. Se le quebraba la voz. Intentaba con todas sus fuerzas recobrar la compostura, pero lo estaban quebrando poco a poco. Me incliné hacia él y le estreché la mano. Andrés, lo siento mucho. No se merecía nada de esto. Tú tampoco. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez, no se apartó. Daniel, no fue un accidente. Creo que finalmente lo llevaron demasiado lejos. Esta realización se sentía como un peso en el pecho. Por supuesto, la muerte de Óscar fue considerada un accidente. Un coche cayó por un precipicio debido a un problema mecánico, pero nadie sabía realmente qué había ocurrido. ¿Fue realmente intencionado? ¿Estaba Óscar preparado para conducirlo, ya que no podía soportarlo más? Nadie lo sabía. Y ahora, por todo esto, el dolor de Kim era más profundo que la pena. Se sentía culpable por algo sobre lo que no tenía control. Y ahora sabía que teníamos que averiguar la verdad. Era el último día de Kim en el manicomio, y el mío también. 8 meses. 8 meses viéndole luchar con este dolor, intentando reconstruirse, pieza a pieza. Hoy he venido a recogerlo a casa y cuando he llegado a su habitación lo he encontrado sentado tranquilamente, pincel en mano, pintando en un lienzo, apoyado en la pared. Me he acercado, con cuidado de no molestarle, se me ha apretado el pecho, y cuando le he visto, estaba pintando. Óscar. Sus pinceladas eran suaves, casi reverentes, plasmando la forma en que recordaba a Óscar, vivo, sonriente, tranquilo. Kim estaba perdido en su trabajo, la suavidad de sus ojos le decía que estaba en algún lugar de sus recuerdos, no en esta habitación. Me acerqué a él y le pasé suavemente una mano por el pelo antes de depositar un beso en su cabeza. Me miró, con una calma que nunca había visto en sus ojos, Daniel. Me encontré con su mirada, esperando. Su voz era como un susurro, pero suave y segura. Quiero visitarla, dijo, casi como si hubiera estado conteniendo las palabras durante un rato. ¿Vamos? Asentí con la mano apoyada en su hombro. Sí, Kim, claro que podemos. Una sonrisita de agradecimiento apareció en su rostro, y respiró hondo, como si se desprendiera de algo que le había agobiado durante demasiado tiempo. Juntos salimos de aquella habitación, dejando atrás meses de dolor e incertidumbre. Mientras caminábamos por el pasillo y salíamos del manicomio, la mano de Kim encontró la mía, asiéndola con fuerza mientras avanzaba, dispuesto a afrontar lo que había más allá de aquellos muros, y nuestros dos futuros se abrían por fin ante nosotros. El sol se estaba poniendo cuando por fin nos encontramos frente a la lápida de Óscar. El aire era tranquilo, casi pacífico, y Kim se quedó allí, respirando hondo antes de arrodillarse. Puso la foto, la cara de Óscar, pintada con tanto cuidado y amor, sobre la tumba. Por un momento, se limitó a mirarlo, con los dedos rozando el borde del lienzo, y luego cerró los ojos, murmurando una oración. Era una despedida, no para borrar a Óscar, sino para dejar ir el dolor que lo había atenazado durante tanto tiempo. Kim se levantó lentamente, parecía más ligero. Se volvió hacia mí, y había una mirada en sus ojos que no había visto en meses. Algo fuerte, claro. Daniel. Empezó, con voz suave pero firme. Lo que has hecho por mí. No hay palabras suficientes.
Ni siquiera sé por dónde empezar. Pero lo sé. Lo sé en el fondo de mi corazón, aunque nunca me hayas dicho nada. Pero no quiero adelantarme demasiado. Entonces, ¿te gusto, Daniel? Sentí que el corazón se me aceleraba al mirarlo, y mis manos buscaron las suyas casi instintivamente. Kim, no solo me gustas, te quiero. Te he amado desde que te conozco. Por un segundo pareció sorprendido. Luego una sonrisa cruzó su rostro y, antes de que me diera cuenta, estaba corriendo a mis brazos, abrazándome con fuerza. Lo rodeé con mis brazos, sintiendo el peso de todos los momentos que habíamos compartido, de todas las peleas, y el alivio de estar finalmente aquí con él. Kim se apartó, lo justo para mirarme, con los ojos brillantes, mezcla de alegría y nerviosismo. Daniel, no creo que esté en condiciones de darte todo lo que puedas querer de mí, pero si tú me quieres, con mucho gusto pasaré el resto de mis días dándote todo lo que me queda. No he podido evitarlo. Tomé su cara entre mis manos y la besé suavemente, dejando que todos los sentimientos que había podido contener se desbordaran por fin. Fue un beso lleno de toda la esperanza, de todos los sueños que nunca me había atrevido a imaginar que podrían hacerse realidad y por primera vez, todo parecía perfecto mientras nos alejábamos de la tumba de Oscar, cogidos de la mano. Parecía el comienzo de un nuevo capítulo. Andrés había encontrado algo de paz y yo había descubierto un amor con el que solo había soñado. Aunque se habían descubierto muchas cosas sobre la muerte de Oscar, Andrés decidió no presentar cargos contra su familia. En el fondo, creía que, a pesar de todo, Oscar no habría querido que sufrieran. Quería dejar atrás el rencor y yo lo respetaba. Nuestro futuro se abría ante nosotros, estallando de una manera que hacía que Andrés quisiera volver a pintar, y yo tenía la intención de estar presente en cada pincelada. No hablábamos mucho del futuro, no hacía falta, con estar el uno junto al otro era suficiente. Cada vez que le miraba, veía una sonrisa, calidez en sus ojos, una mirada que no había visto en tanto tiempo. Sabía que por fin estaba en casa, y él también. ¿Crees que el amor puede superar el dolor? Gracias por vernos, recuerda suscribirte para formar parte de nuestra fuerza del arco iris, y sigue así.